Buenas noches, mi nombre es Rocío Montoya. El día de hoy veremos dos temas que son los conocimientos filosóficos y el saber jurídico, la noción y posible definición del derecho, cada uno con sus respectivos subtemas. Esta materia pertenece al curso de Filosofía del Derecho. Empezamos por el primer tema. Clasificación clásica de los conocimientos filosóficos. Los conocimientos pueden clasificarse en saberes especulativos que corresponden al orden teórico y en saberes prácticos que pertenecen al tipo de saber hacer algo. Conocimientos especulativos. Se ocupa del estudio de los seres cuyo principio de movimiento y reposo se encuentran en ellos mismos. Los entes intermedios o matemáticos son los que en parte se vinculan a la materia, pero que pueden ocuparse como entidades abstractas. La metafísica. Esta estudia todo aquello que está totalmente separado de la experiencia sensible. Joaquín ha explicado el principio del universo y ha postulado una serie de teorías sobre los agujeros negros. Son hipótesis brillantes, pero no aplicables. Por lo menos actualmente no hay tecnología que pueda desprenderse de sus conocimientos especulativos. Gottfried afirma que el ejercicio del razonamiento jurídico era especulativo debido a que el derecho, al igual que la geometría, no se basan en la experiencia y en los hechos, sino que da razón a los hechos y los regula con anticipación. Los conocimientos prácticos son productivos y bien dirigen la acción mediante reglas. Un ejemplo de estos es que se dice que son productivos porque su ejercicio causa transformación en la realidad, ya sea trascendiendo o transformando al sujeto que ejecuta la acción. El praxis se entiende por acciones que transforman a los sujetos que las realizan. Como por ejemplo, si una persona corre, el producto de sus actos quedará en ella misma. Los actos técnicos son aquellos que transforman elementos ajenos al sujeto que los ejecuta. Un ejemplo de estos son armar un auto, escribir un libro, etc. Derecho. En el derecho existen tanto conocimientos técnicos como praxis. Por medio de ellos podríamos distinguir al mero técnico del derecho jurisprudente. El poseedor del praxis ha adquirido la habilidad de destreza de dar sentido a los documentos y a la legislación. Ordena las operaciones técnicas con criterios prudentes y sabe cómo esgrimar los argumentos en el campo jurídico. Otras áreas de la filosofía vinculadas del derecho. La ontología se origina en dos términos griegos, ontos y logos. Se define la ontología como la doctrina que estudia las características fundamentales que se tiene toda clase de ser. Por otro lado, la ontología jurídica es un saber que estudia las características fundamentales y las determinaciones necesarias que entiende el estudio del ser jurídico o de un ser del derecho. Eduardo García descubrió la existencia de ciertos axiomas válidos para todo derecho.
de cualquier época ajenos, afirma que si existe algo perenne y esencial en el campo jurídico son tales axiomas de orden lógico. Lógica y lógica jurídica. Se ha llegado a considerar que la lógica es un conocimiento que debe estar separado del derecho. Las normas legales son imposiciones que pueden ser totalmente ajenas a la justicia. Los modos de razonamiento de la lógica son formas necesarias del pensamiento científico probadas por dichas leyes, que son las leyes naturales, y estas leyes no se pueden modificar. El razonamiento jurídico obedece al razonamiento lógico, no así el puramente normativo. En el campo del derecho, las normas pueden ser igualmente válidas, pero incoherentes entre sí. En los campos de la jurisprudencia y de la ciencia de la justicia, los principios axiomáticos son los mismos que fundamentan el razonamiento lógico. Semiología y teoría de la interpretación jurídica. Según los autores como Roscoe, Benjamin y Oliver, señalan que la interpretación debe hacerse de acuerdo a los contextos sociales. La antropología explica que el ser humano, a diferencia de todos los animales, es el único que examina y razona sobre todo lo que ha visto. Surgió en el mundo moderno como un saber sistemático que consiste en el estudio del hombre desde distintas perspectivas. Algunos autores abordan el estudio de la antropología como un derivado de la antropología física y se centraban en el tipo de sistema jurídico. La antropología cultural es la rama de la filosofía que se encarga del estudio del ser humano. La antropología cultural estudia al hombre y según las características que resultan de sus relaciones sociales. Ética. La ética es la ciencia de la conducta de los individuos. Es un principio, una ciencia fundamental para el estudio de los actos jurídicos, ya que no existen contratos ni convenios, sino es por medio del libre acuerdo de voluntades. Los kantianos distinguen la norma ética de la norma jurídica. El derecho no es ético. Axiología derivada del griego axios. La axiología se desarrolla como una rama de la filosofía que estudia los valores, de ahí se define como la filosofía de los valores. Axiología jurídica se ocupa del estudio de los valores jurídicos. Esta área pretende estudiar los valores que rigen en las normas legales y sus aplicaciones. El segundo tema es la noción y posible definición del derecho.
La noción y la definición se distinguen en razón de la puntualidad y restricción de los términos. La noción es la enunciación general de una idea. El derecho es un conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta entre los individuos. Los alemanes y los franceses consideran como derecho solo los elementos legales establecidos en los códigos. Etimología y usos de la palabra ius. Ius es derivada de dos raíces de la lengua indoeuropea, yu y yeus. La primera raíz, yu, significa en un primer sentido unir, juntar, atar o vincular. Esta primera palabra significa de modo genérico salud, pero también se utilizaba específicamente para referirse a la actividad del restablecimiento o la recuperación del orden de algo. El fonómeno yu remite a la acción humana disciplinada. Aquí. Por otra parte, el fenómeno yu se esfuerza en poner bajo el yugo todas las cosas dispersas a fin de desarrollar la libertad. Esto mismo también opinaba Juan Iglesias. Alejandro Guzmán Brito afirma que la tardía definición de Ulpiano en cuanto que asocia ius y a la justicia como su objetivo tuvo precedentes ya en la época republicana. En la tradición jurídica, ius es definido por Celso, Paulo y Álvaro. Celso la definía como el arte de lo bueno y lo equitativo. Paulo lo definía como todo aquello que es siempre equitativo y bueno, como el ius natural. En ambas definiciones encontramos un común denominador. Álvaro señalaba que el vocablo más propio en español para traducir el fenómeno fonémena ius, tal como se entendió durante el periodo clásico. Ius es una práctica de la facultad volitiva, un ejercicio por propia voluntad de los integrantes de una sociedad en beneficio no de sus intereses personales, sino de los cosmos en el que están situados y del que forman parte. El ius es un hábito producto de la actuación personal sobre las propias pasiones. Los antiguos griegos utilizaron el término iuctis para referirse a la dirección de esfuerzo humano, la rectitud moral, lo recto, derecho y justo. Etimología y usos de la palabra del derecho.
Algunos términos. Para los antiguos indoeuropeos, el yug implicaba forzosamente la alteridad o la unión con otro. En la India se usó el término yuga para referirse a una corporación o consejo judicial. En la antigua Roma se empleó el ius para señalar el acto de fuerza que realiza formalmente una persona por medio de los jueces. El derecho se compone de dos raíces indoeuropeas, der, dir o dir y reg. La primera de ellos significa sostener y guardar. La palabra dar significa proteger. Dar se refiere a sostener. Der es un sonido empleado en palabras del sánscrito como arma. La definición de arma, los hindúes le dan un fuerte carácter religioso, social y ético. Llaman arma a toda la clase de estatus o a la ley en todos sus aspectos. En su derecho privado romano, Álvaro de Ors propone la palabra directum no procede de la tradición jurídica romana, sino que pertenece al lenguaje vulgar tardo-romano. La palabra propiamente romana es que significa lo justo, es decir, que el orden jurídico socialmente admitido, formulado por los que saben de lo justo, por los iuris prudentes. Gregorio señala que el derecho al proceder del verbo dirigere evoca la idea de ordenación, acomodación a una pauta o norma. Los grupos de místicos. En la Roma, Arcadia fue un grupo de místicos, el colegio de pontífices, el encargado de orientar normativamente la conducta de los individuos. En conclusión, la ley o norma del derecho determina la formalidad que ésta debe revestirse para ser considerada recta o derecha. La ley cumple la función de casualidad eficiente, moral, porque mueve espiritual a todos los individuos al obrar en un sentido preciso. Definición formal de derecho. El sistema social integrado o un conjunto de normas jurídicas estructuradas jerárquicamente que regulan las relaciones entre particulares, así como las de estos con el Estado. Análisis de los elementos de una definición formal. Hans Kelsen, en su teoría pura del derecho, afirma que el derecho en un sistema social en el que las normas de un orden jurídico regulan la conducta humana. Estas normas están organizadas de modo escalado. El sistema social tiene un orden colectivo. Kelsen comprende la noción afirmando que gracias a ella se logra la estabilidad social. Elementos fundamentales en la definición positiva del derecho. Las normas de este sistema social están ordenadas de modo escalonado.
El derecho es un orden coactivo. En conclusión, desde esta perspectiva, el derecho se define y solo para efectos del sistema del derecho positivo como el sistema social integrado por un conjunto de normas jurídicas estructuradas jerárquicamente que regulan las relaciones entre particulares, así como las de estos con el Estado. De mi parte ha sido todo y gracias por su atención.